Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión. Hoy estamos conversando sobre este libro, La Doctrina Bolivariana, Esencia y Vigencia. Libro que va a ser presentado dentro de muy poco públicamente, va a ser bautizado públicamente por nuestro invitado del día de hoy, Ildefonso Finol Ocando. Es economista, es historiador, diplomado en altos estudios de la historia en la Universidad de Salamanca en España, y que además de eso nos trae la esencia y la vigencia del pensamiento de Bolívar en este libro, que es un libro de más primicia. Ojo, primicia. Habla en el libro de un método en particular, un método científico en Bolívar. Pero antes de continuar la conversación con Ildefonso Finol, con el Choncho Finol, vamos a compartir con ustedes nuevamente la pregunta de la semana. Así que adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana es: ¿por qué lleva el nombre de Olegario Villalobos esa parroquia de Maracaibo? ¿Por qué la parroquia Olegario Villalobos lleva ese nombre? ¿Quién fue Olegario Villalobos? ¿Fue acaso un guerrero? ¿Olegario Villalobos que fue un periodista? ¿Olegario Villalobos fue un médico, un abogado? ¿Quién fue Olegario Villalobos? Yo sé que mucha gente no maneja esa información, así que hoy, si no la manejan, van a tener la oportunidad al final del programa de escuchar la respuesta a esta pregunta que llegó a ustedes con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Gobernación del Estado Zulia. Ildefonso Finol, nuestro invitado de hoy, La Doctrina Bolivariana, Esencia y Vigencia, es el libro, lo tenemos por acá, es el libro que Ildefonso Finol Ocando en estos días va a bautizar, y cuando lo bautice nos da la primicia de la fecha también para nosotros anunciarla acá en nuestro programa, porque además de eso, Choncho, vos desde hace muchísimos años te veis, yo desde que te conozco prácticamente sé de tu interés por la historia nuestra y de tu estás ganado desde hace muchos años, Choncho, a defender lo que son nuestros valores, nuestro patrimonio histórico, cultural, ideológico, y por supuesto en el caso de Bolívar se concentra todo eso. Te preguntaba hace un rato sobre el método en Bolívar. Me gustaría que, aunque sea brevemente, porque sé que el tiempo no es muy largo en el programa, nos pudieras decir algo. Sí, esto tengo que decirlo solamente por honestidad, no porque me voy a vanagloriar de ello. Esto es un hallazgo nuevo, o sea, esto es pionero. Sí. Es primera vez que un autor establece la idea de que en Bolívar hay un método científico. Incluso yo le comenté esto a una compañera, Xiomara Lucena, que estaba sirviendo en ese momento en la embajada nuestra en Cuba. Yo estaba trabajando en la Biblioteca José Martí, en la Plaza de la Revolución, que es uno de los lugares que en este periplo, buscando documentos de Bolívar, visité estos 17 años, y me consiguió ahí por casualidad, y me dice, bueno, les comenté que estaba trabajando en el libro La Doctrina Bolivariana. También pude conversarlo, por cierto, con Ali Rodríguez, que estaba de embajador entonces. Él me recomendó hacer más de un libro, cosa que tenía razón porque el material da para más. Da para más. Este es el primero quizás de esa serie de libros que voy a hacer sobre Bolívar. Pero el método científico en Bolívar, yo he leído muchas veces la Carta de Jamaica y recomendé para los 200 años, lamenté que los actos que se hicieron fueron muy mediocres. Yo recomendé que se hiciera una campaña nacional de que en todos los colegios, liceos, universidades se leyera la Carta de Jamaica, se invitaran a hacer artículos, carteleras, ensayos sobre ese documento. Bueno, no se hizo lamentablemente. Pero la Carta de Jamaica es un documento fundamental para Venezuela y para todo el continente que deberíamos conocer, estudiar a fondo. Yo lo he leído muchas veces, igual que 100 años de soledad. Por cierto, ayer fue el aniversario del nacimiento del Gabo y también de nuestro Udón Pérez. De Udón Pérez y del muralista Gabriel Bracho también. Porque es documento donde cada vez descubro más aportes de Bolívar. Pero además de los aportes, de las propuestas, veía que ese trabajo tenía una orientación científica, tiene una esquematización que va más allá de lo emocional, que hay una elaboración científica con un adecuado uso de la estadística, por cierto, que es una de las herramientas de Bolívar para el método científico, vos que sos estadístico. Sí. Pero entonces hice un estudio comparado de los documentos. El Manifiesto de Cartagena, el primer gran documento internacional que él escribe, dirigido a los latinoamericanos. Antes había escrito artículos como el que publicó en su visita en Londres cuando fueron a buscar a Miranda. Pero este manifiesto ya es un documento de un guerrero
que viene incluso de la experiencia de la derrota, de la caída de la Primera República. Luego el manifiesto de Carúpano, la caída de la Segunda República, toda aquella problemática, cuando incluso algunos compañeros de armas lo querían ejecutar prácticamente, no lo hicieron preso, se fugó a duras penas Bolívar ahí en la situación esa en el oriente. Luego la Carta de Jamaica, en el 15, cuando también tuvo que irse de Nueva Granada por la situación con los cartageneros, y el discurso de Angostura. El análisis comparado de esos documentos, más la exposición de motivos que luego hizo para la Constitución de Bolivia, yo me pongo a ver que hay varias cosas comunes en la estructura del pensamiento que Bolívar elabora y también en otros documentos, ¿no?, importantes. ¿Cuáles son esos elementos comunes, Javier? Y por eso digo que hay un método científico. Primero, que Bolívar permanentemente hizo un ejercicio de memoria histórica. Si vos veis la Carta de Jamaica, el más emblemático, él ahí hace una recapitulación incluso de cómo eran las sociedades originarias de los indígenas de las grandes civilizaciones del continente, establece su ubicación geográfica, sus formas de gobierno, incluso su demografía, estadística. Bolívar es un gran matemático, además, estudió mucha matemática. Pero además de ese ejercicio de memoria histórica, de recapitular lo que había sido el imperio, la colonia, y a partir de ese análisis demostrar que había que sustituirla, que había que romper con la colonia y crear algo nuevo, porque es un científico que no solo se queda en elaborar y analizar, sino que hace la propuesta, ¿no? Exacto. El segundo elemento es el conocimiento a fondo de las teorías de la época, de las teorías revolucionarias, de los clásicos. Incluso Bolívar se ha leído desde Locke, Voltaire, Rousseau, que influyó mucho en él. Hay mucho del discurso de Rousseau en la obra de Bolívar. Pero Bolívar también conoció a los que llamamos los socialistas utópicos, exacto, a Graco-Babov, a Saint-Simon, a través de su maestro Simón Rodríguez, cuando hicieron el recorrido por Europa andando y que paró en aquel juramento del Monte Sacro. Bolívar leyó a un economista que a mí me gusta mucho releer y siempre lo cito, porque es un antecesor incluso en el marxismo para la teoría del valor y hasta de los clásicos ingleses, que es el ginebrino Sismondi. Bolívar leyó a Sismondi, por eso Bolívar le da tanta importancia a la remuneración justa al trabajo, incluso lo plantea para el trabajo indígena, porque la teoría del valor trabajo influye mucho en Bolívar. Entonces, el conocimiento de la teoría, de las doctrinas, de los autores influyentes y de los clásicos es el segundo elemento de ese método científico. El tercero es un conocimiento a fondo y un seguimiento situacional a la situación internacional. Bolívar, cuando está hablando de los documentos para América Latina, cita situaciones de Grecia, incluso de Persia. Bolívar habló de lo que hoy llamamos Irán, ¿no? Habló de sus documentos de Irán, de China. Bolívar conocía la situación internacional al dedillo. Estaba claro en eso. Lo mismo Estados Unidos, otras regiones, Inglaterra, todo. Y él tenía siempre una panorámica, una mirada que yo digo en el libro, que Bolívar para los asuntos generales tenía una mirada telescópica y para ver el futuro. Y para los asuntos concretos de la vida del pueblo tenía una mirada microscópica, veía hasta el detalle la viuda del compañero que cayó en el campo de batalla, que se viera que se le había que atendérsele, que tenía que tener vivienda e ingresos para vivir, porque no tenía ahora un aporte de parte de su compañero que había caído. Todos esos detalles estaban. Entonces, entre el ejercicio de memoria histórica, el conocimiento de la situación internacional, la lectura y el análisis y el conocimiento pleno de los clásicos, de las doctrinas influyentes, más el uso adecuado de la estadística y la matemática, constituyen 4 partes de un método científico que está presente en toda la obra de Simón Bolívar. Excelente, es una disertación muy interesante. Llegaste a un hallazgo bien interesante porque le estás diciendo lo que no lo dice ningún otro libro. No lo dice ningún libro. Por eso es una primicia, como dijiste hace un rato, porque efectivamente hay biografías, hay recopilación de documentos de Bolívar, muy buenos, por cierto, muy buenos, muy respetables. La biografía, de verdad hay que nombrar la de Augusto Mijares, que el comandante Chávez citó muchas veces, que es un libraco, un libro espectacular. La de Indalecio Líbano Aguirre, el bogotano, que también fue el que después hizo un aporte cuando él avanzó, siendo un hombre de la burguesía bogotana,
y del liberalismo burgués bogotano. Sin embargo, Indalecio Líbano Aguirre evoluciona hacia unas posiciones antiimperialistas a partir de que se convierte en bolivariano, y hay un trabajo de él, Bolivarismo versus Monroísmo, muy bueno, donde establece esa noción. Hay otras biografías muy buenas. En estos días citaban, creo que el presidente Maduro citó algo sobre la obra de Alcántara, y hay otras que son para denigrar de Bolívar, como aquellos 2 tomos gigantescos del español Madariaga. Bueno, toda esa obra yo he tenido que revisarla. Claro, por supuesto. ¿No? Biografías medio piratas, de un argentino apellido Herren, que hizo una biografía medio pirata para la editorial Planeta. A Bolívar todo el mundo lo ha escrito, algunos con mala intención, y nosotros estamos obligados a leerlos a todos, para reafirmar lo positivo, para reafirmar lo que tiene vigencia y que esencialmente constituye lo más valioso, lo más hermoso y lo más poderoso de la venezolanidad, es el bolivarianismo, sin duda alguna, y para rebatir a aquellos enemigos que todavía hoy están gastando bastante plata en calumniar a Simón Bolívar. Calumniarlo, así es, así es. Te iba a hacer una pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, nos alcanzará para este momento. Sí, una pregunta, Choncho, ya a nivel personal. ¿Es posible ser bolivariano sin ser antiimperialista? Imposible, imposible. Por eso yo cuestiono la posición, en este libro lo hago así, con nombre y apellido, porque yo no creo en el historiador neutro. Claro. Como no creo en los ciudadanos neutros, claro. Esto de querubines, que supuestamente apolíticos y tal, yo no creo en eso. Aquí el más inocentón, con más cara de pendejo, tiene una posición. Sí, así es. Entonces yo tengo la mía y rebato las posiciones de esos que llaman la academia, entre comillas, los que siguen diciendo que Betancur es el padre de la democracia, por ejemplo, ¿no? Esos que siempre van a decir que Chávez es un golpista, etcétera. Esos mismos dicen que Bolívar no tiene una doctrina, lo dice el sumo pontífice de toda la historiografía burguesa venezolana, que es nada más y nada menos que Guillermo Morón. Y él dice, doctrina no, legado, si acaso sea. Y además lo hace manipulando, yo que eso lo digo aquí con detalle, y dedico un capítulo completo a rebatir eso, a demostrar que sí hay una doctrina bolivariana, y ahí también cito autores importantes, filósofos del humanismo, de la sociopolítica, etcétera, para demostrar que hay una doctrina bolivariana, porque él manipula un documento donde se compendió una serie de artículos de Pérez Vila, que hizo un compendio de pensamientos de Bolívar, que se llama El legado de Simón Bolívar. Entonces Morón manipula eso diciendo que no hay doctrina, sino un legado. Sí, legado es algo así que dejaste por ahí, ¿no? Dejó algo, pero no eso no es así. Es más, manipula, porque Pérez Vila no comparte esa opinión de Guillermo Morón. Pérez Vila, incluso en la introducción de ese libro, habla muy bien y muy sintéticamente de ese contenido profundo, sistemático que hay en el pensamiento bolivariano. Y por ser un pensamiento sistemático, por ser un pensamiento coherente, por ser un pensamiento con base científica y por ser un pensamiento de valor universal, es una doctrina. Sin duda, claro. Es una doctrina. ¿Y qué significa para nosotros? Todos los ingredientes. Y además que nosotros tenemos el deber, la obligación de defender eso atrincherados y, como dicen, bayoneta calada y rodilla en tierra. ¿Por qué? Porque, chicos, la Constitución se basa, el artículo 1 lo dice. Está muy claro. Y nosotros necesitamos construir un país y una sociedad, como decía el mismo maestro Simón Rodríguez, que la lucha de Bolívar era una lucha tan compleja, y por eso no tuvo un éxito total en lo político, y todavía estamos pendientes por triunfar. Todavía está pendiente. Porque es una lucha tan compleja que significa, como decía en palabras de Simón Rodríguez, una reforma que nunca se ha hecho, es decir, una revolución. Una revolución, así es. Y en el concepto bolivariano, esa revolución se guía por el antiimperialismo. Bolívar fue el hombre que más escribió con doctrina, con basamento teórico, filosófico, político, y más luchó y consagró su vida, incluida una fortuna que había heredado, en la lucha contra los colonialismos. Que eran la forma de imperio. Y por ende, por eso previó y dijo, aquí se nos viene encima un imperialismo. Exactamente. ¿No? Y advirtió sobre eso. Y de todas las frases de Bolívar, todos sus comentarios, cartas, etcétera, están aquí analizadas, porque no fue solo esa carta que vos escribiste en la pared del Varal, ese documento. Claro. Hay otros más, incluido el duelo epistolar que sostuvo con el embajador gringo Juan Bautista Irving,
en Angostura a propósito de la incautación de armas que Estados Unidos estaba introduciendo ilegalmente, violando el bloqueo que había establecido la República de Venezuela a las aguas del Orinoco para el ejército realista, porque Estados Unidos se declaraba neutral, entre comillas, pero estaba apoyando a España. Y aquí están los documentos que demuestran eso. Y con todo lo que estás diciendo, Choncho, y lo que falta por decir, porque todavía nos falta un segmento, ya yo estoy desesperado por leer el libro. Estoy desesperado por agarrarlo y empezar a leer sin duda alguna, porque la motivación que nos impulsa, Choncho, es muy alta. Vamos a hacer otra segunda pausa del programa, pero no se vayan a ir muy lejos, porque vamos a continuar conversando con Ildefonso Afinola acerca de su nuevo libro. Se llama La Doctrina, aquí lo tienen en la portada, La Doctrina Bolivariana, Esencia y Vigencia, que sin ninguna duda vamos a revisar con muchísimo detenimiento. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con mucho más de nuestro programa En el Medio. Ya volvemos.